Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos a un capítulo más de Diario de un Cangrejo conmigo, Hatsi. Espero estés muy bien. Quería hacer un pequeño paréntesis agradeciendo a todas las personas que se pasaron en el capítulo anterior a escribirme, a decirme un montón de cosas bonitas. Gracias de verdad por tomarte tu tiempo y escuchar. Bueno, el capítulo de hoy trata sobre que nadie habla del duelo de perderse a uno mismo. Y probablemente te preguntes por qué se llama así este capítulo. Y en realidad es que quiero hablar de mi experiencia con respecto al impacto emocional que tuve en mi vida al perder a personas que no sabía que activaban una parte de mí que hoy extraño y que en realidad ese fue el duelo para mí, el perderme a mí misma y de igual forma es una cicatriz que sigo arrastrando, pero hoy me siento un poco mejor al hablar de esto. Para empezar a poner en contexto, todo empieza o fue el momento de más impacto en el año 2020, que fue el año en el que cae oficialmente la pandemia. Fue un evento canónico en muchos sentidos de mi vida. Un año antes, que fue en el 2019, que les comenté en el capítulo pasado, me había recibido. Oficialmente era licenciada en diseño. Iba al gimnasio, tenía un montón de amigos. Tenía un grupo de amigos específicos con el que salíamos, viajábamos, nos reíamos, hablábamos de un montón de cosas. Cambié de trabajo e inicié una relación. Le llamo evento canónico porque de hecho todo eso que mencioné anteriormente se empezó a derrumbar. El grupo de amigos con el que salía todo el tiempo me dejó de hablar. Perdí a dos grandes amigas que creí que iban a ser para toda la vida. Dejé el gimnasio y con ello mi autoestima también empezó a caer un poco. Un viaje caótico, la verdad. Hasta la fecha. Noches de llanto, noches de preguntas, angustia, y decía, ¿qué pude haber hecho mal? ¿O qué pude haber hecho mejor? ¿Realmente fue mi culpa? ¿Eran realmente mis amigos o dejaron que todo se derrumbara porque nunca tuvieron realmente la importancia que yo tanto les daba? ¿En qué momento empecé a tropezar tanto? El 10 de mayo del 2021, mi familia da positivo COVID. En ese entonces generaba tal pánico que no sabías cómo actuar cuando te daban la noticia de, hey, tienes COVID. En Paraguay tuvimos dos periodos de olas de contagio más grandes, ¿sí? En marzo del 2020, como había mencionado, después seguíamos todos en cuarentena hasta mayo-junio del año 2021, que fueron las dos olas más grandes de contagio. Entonces, obviamente, cuando te daba positivo COVID, no sabías cómo actuar. El 14 de mayo del 2021 llevamos al hospital a mi papá, porque en ese momento tenía saturación en sangre del 80%. Me acuerdo que en ese momento mi papá me dijo, proba el saturómetro porque creo que no está funcionando. Y no, sí funcionaba. O sea, yo me acuerdo que yo probé y yo saturaba bien, yo saturaba 98 creo, porque en lo normal o el rango normal de saturación en sangre es de 95 al 100%. Mi papá creo que tenía 80 u 85. Mi mamá también se probó porque los tres dimos positivo y fue como, no, está saturando mal. Le habíamos preguntado, hey, ¿te sentís bien? No sé qué. Y sí, o sea, él no sentía nada y él consideraba que el saturómetro no funcionaba y ya. Mi papá en ese entonces tenía 65 años. Fuimos esa noche madrugada a hospitales a buscar un lugar para que mi papá pudiera mejorar. Convengamos que era la segunda ola de COVID más grande, entonces todo estaba saturado. No había hospitales, no habían enfermeras, no habían médicos, no había un lugar en el que pudieran atenderle a mi papá. Entonces fuimos a un hospital, fuimos al primero. Me acuerdo que cuando llegamos había un montón de gente, o sea, había gente acampando, gente llorando, gente que llamaba, gente que, no sé, incluso festejaban, pero claro, cada uno vivía en ese momento su historia, ¿no? Entonces llegamos al lugar y estaba todo cerrado, o sea, había una reja, ¿no? Por el predio o por el borde del hospital. Y en el fondo estaba el hospital, entonces tenías que esperar a que los enfermeros salgan y en todo caso te hablen o tengas la oportunidad de comunicarte con ellos.
Entonces en ese momento le explicamos, mi papá está saturando 85, por favor, se pueden entendernos. Me dijeron que no había lugar y que no podía decirme que me iba a atender porque había un montón de personas más esperando. Entonces, básicamente daban como que prioridad a ciertas personas, ¿no? Y claro, se daba prioridad a gente muy mayor o a niños. Entonces, se entendía que mi papá otra vez quedaba como que en el medio. Me acuerdo que en ese momento mi papá ya había consultado con otro médico y le había recetado unos medicamentos y no entendíamos la letra de los doctores. Si es que algún médico me está escuchando, por favor, ¿por qué escriben tan feo? O sea, de verdad. Y en ese momento era pánico y caos en todo momento. Y era un medicamento específico que no estábamos logrando entender qué decía. Entonces le pedimos a la enfermera de ese hospital que si podía leernos lo que estaba en esa receta. Mira, lo más rápido posible y dice que no entendía, que teníamos que llamarle al médico que escribió esa receta. Entonces, claro, en el sello del médico no estaba el número de contacto. Entonces, creo que llamamos al hospital en ese momento y no nos quisieron dar el número de contacto. Nos dijeron que nos volvamos a acercar para hacer otra consulta y que ahí pudiéramos verificar si nos cambiaban de medicamento o si repetía el medicamento que decía. Entonces, en ese momento, nosotros nos estábamos yendo a otro hospital en el que milagrosamente no estaba tan concurrida. Mi papá ingresa esa noche al hospital de urgencias para observación y de ahí todo empezó a caer. Pasaron los días, la saturación de mi papá no mejoraba, la gente seguía contagiándose, la gente seguía enfermándose, la gente moría, la gente sanaba. Yo lo único que tenía en ese momento eran preguntas y esperanza al mismo tiempo. Pero él en realidad no mejoraba. Desde mi perspectiva, era la primera vez que estaba presenciando tan de cerca la muerte. Sí estuve presente como tercera persona para amigos, para familiares, en los que estaban pasando por ese momento, pero era la primera vez que yo estaba presenciando algo tan de cerca. Y me pregunté, ¿mi papá realmente se iba a morir? La verdad es que todos nos consideramos en algún punto casos especiales. Creemos que son situaciones lejanas a uno mismo y que puede llegar a pasar algo o algún milagro o alguna situación que pudiera salir a nuestro favor. Pero la verdad es que la muerte te abre el corazón. Te abre y te rompe el corazón. Quiero citar una frase de una serie que las veces que veo y las veces que escucho de esta parte es como me llega al alma, ¿ok? Y dice así: si miras al mundo, las cosas aparecen y desaparecen. Y los humanos son parte fundamental de eso. Los humanos aparecen y desaparecen fuera de la faz de la Tierra. Eso pasa. Nuestros egos lo personalizan y nos consideramos casos especiales, pero en realidad no lo somos. Somos parte del todo. Y todo en el todo se transforma todo el tiempo. Cambia de forma, transfigura. La verdad es que tratamos de evitar esta experiencia de la muerte porque nos cuesta, considero yo, perder las cosas. Nos aferramos tanto a la situación, a la persona, a los vínculos, a las parejas, a las amistades, que en realidad no nos damos cuenta que nada es nuestro. No podemos controlar que las situaciones mueran, que las personas mueran, que los vínculos mueran. La muerte es una experiencia que va a pasar. Evitamos considerar que vamos a morir, que las personas que amamos van a morir. Y duele muchísimo. Y en realidad, yo creo que si tanto te dolió, si realmente tanto te duele algo, si empezás a indagar y a investigar en ese sentimiento de dolor, te das cuenta que lo que estás experimentando es amor. Amor verdadero. No hay manera de detener un corazón roto. La verdad, ¿qué hace uno en ese momento? Llorar. Nada más. Un día nos avisan que mi papá tenía que ser trasladado a terapia intensiva para lograr buscar mejoría. Y para ello deberían intubarlo. Las posibilidades de que mi papá en ese momento muriera eran altas. Y ese fue el momento en el que me encontré con la verdad. El hecho de que mi papá iba a morir fue el encuentro con la verdad más grande que tuve. No es en realidad un sentimiento que se le desea a nadie, pero de una u otra manera todo ser humano va a experimentar esto. Entonces, estaba ahí, en esa situación de caos por incertidumbre,
porque todo estaba fuera de control. Era simplemente dejar que los médicos, los enfermeros hagan su trabajo y que mi papá pudiera sanar. En ese momento me acuerdo que estábamos la enfermera, mis tíos y yo, y nos empezó a explicar, ¿no?, las consecuencias y lo que iba a pasar en el momento de la intubación de mi papá. Y me acuerdo que le pregunté si ella me estaba dando la opción de que yo eligiera qué hacer con mi papá o qué me estaba contando. Y me dijo, no, mi deber es informarte de lo que va a pasar. Tu papá puede morir o no. No me daba la opción, simplemente me estaba comunicando algo. No me daba la opción de decir, no, deja todo como está, yo llevo a mi papá a mi casa, porque no podía. O sea, mi papá necesitaba ser intubado y nos estaba explicando de que él en ese momento estaba recibiendo oxígeno. Si nosotros sacábamos ese oxígeno, él podía ahogarse. Así que la única opción era seguir avanzando, ¿ok? Y avanzar era terapia intensiva e intubación, pero el riesgo estaba. Me acuerdo que el día de la intubación yo ingresé a la sala en la que él estaba y habían enfermeros por todos lados y él estaba acostado, ¿verdad? Y literalmente lo único que pude decirle fue, te quiero. Y en ese momento, lo único que él me respondió fue, yo también te quiero. Esa fue la última vez que nos vimos en este plano. Perdí a mi padre el 7 de junio del 2021. Perdí a mis amigos en ese entonces. Perdí una parte de mí y con ello me preguntaba si estaba romantizando la idea de estar sola o solamente decidí alejarme de la gente porque quería encontrar respuestas. Esas amistades empezaron a desaparecer y me pregunto por qué, pero en realidad creo que nunca voy a saber. Dejé de hablarles y me di cuenta que nunca me buscaron, nunca preguntaron por mí, que capaz el orgullo pudo más en ese vínculo que las ganas de retener mi presencia en sus vidas. Y duele porque en realidad esas personas me enseñaron una parte de Hachi que me gustaba. ¿Ven eso? Esa gente que cuando conoces despierta una parte tuya que te encanta porque, no sé, tienen visiones iguales o perspectivas de la vida similares, chistes, anécdotas, situaciones, vivieron un montón de cosas juntos, que es increíble cómo la gente aparece y desaparece. Y en ese caso, esos vínculos despertaban una Hachi que solamente ellos entendían. Pero todo eso en realidad murió el día en que les perdí. Capaz yo también me equivoqué en algo. Capaz yo no supe escucharles o capaz ellos no supieron comunicarse conmigo. Pero el tiempo pasaba y ninguna llamada ni mensaje recibí de ellos. Tipo, hey, vamos a hablar o nos vamos a juntar. ¿Qué te parece si no? Y probablemente también te pongas a pensar y me digas, Hachi, ¿y vos no te acercaste? Sí, muchas veces me acerqué. Me acerqué a intentar entender qué pasaba porque me daba cuenta que la amistad se estaba diluyendo. Y yo estaba aferrada porque yo quería creer que eso iba a ser para toda la vida. Porque en mi cabeza era pensar todo lo que habíamos pasado realmente no está siendo lo suficientemente importante que solamente yo me estoy dando cuenta de lo que está pasando. Muchas veces me acerqué. Pero repito, cuando yo decidí alejarme, nunca me buscaron. Y duele, pero el silencio también es una respuesta. Me costó muchísimo entender eso. Y también me pregunté, ¿iba a morir mi amistad con ellos? 2020, 2021, 2 muertes y un duelo gigante de perderme a mí misma. Perdí el primer gran amor de mi vida, mi papá. Perdí a la Hachi que esas amistades incentivaban. Quiero compartir algunas de las respuestas que tengo a esas preguntas que tanto me atormentaron durante todo este tiempo. ¿Qué pude haber hecho mal o qué pude haber hecho mejor? La verdad es que no puedo cambiar nada. No puedo controlar a la muerte, a las decisiones de las demás personas, a lo que piensan de mí, a lo que pudo haberse dado, a que se interesen en lo que yo me intereso o que se interesen con la fuerza en la que yo me intereso. Así que no hay nada que cambiar. No hice nada mal y no hay nada que pude haber hecho mejor, porque hice lo mejor que pude con lo que tenía en ese momento. Lo que pasó de esa manera porque tenía que pasar y eso tenía que enseñarme algo porque tuvo que ser así. Nada es al azar, incluso lo que creemos que es malo. ¿Realmente fue mi culpa perder esas amistades? Considero que las amistades, como cualquier otra relación, son un vínculo que involucra a más personas, que si no tiene el mismo interés que uno está demostrando, básicamente es como remar en dulce de leche. No va a ningún lado mientras
la otra persona no está involucrada. Aunque intentes acercarte, puede que no logres nada, porque la realidad de la otra persona es totalmente diferente a la tuya. Las perspectivas mías de otras personas son totalmente diferentes. Nadie tiene la misma perspectiva. Pueden coincidir en un montón de conclusiones, pero siempre está teñido por la realidad de cada uno. Entonces probablemente yo tenía otra perspectiva de esos vínculos o de esas amistades. Y la de ellos, su perspectiva, en realidad no puedo saber. Y no lo sé. Si no me buscaron, si no me llamaron, realmente no importaba tanto como yo creía. Y está bien, porque decido soltar, que es una decisión que se toma todos los días. Porque no voy a negar, duele muchísimo. A veces duele más, a veces duele menos. Pero hay que soltar. ¿Eran realmente mis amigos o dejaron que todo se derrumbara porque nunca tuvieron realmente la importancia que yo tanto les daba? Me dijeron una vez que hay que saber diferenciar entre las amistades reales y las de fiesta. Capaz quería considerar que ese vínculo iba a ser eterno por los momentos lindos, obviamente, porque marcaron una etapa de mi vida. Pero en realidad, cuando más necesité, cuando yo empecé a dar el paso al costado, te empezás a dar cuenta y decís, si yo no escribo, ellos no escriben. Si yo no llamo, ellos no llaman. Entonces, estoy dando más de lo que recibo y hasta qué punto estoy cómoda con ese sentimiento. Cuando más buscaba respuestas de ellos fue cuando más silencio tuve. Y repito, sigue siendo una respuesta. Realmente a los amigos de verdad se les cuenta con los dedos de la mano. Esa frase es literal. Y a medida que creces te das cuenta de que son muy pocas las personas que realmente son amigas. Los demás son lindos vínculos o momentos fugaces que nos hacen disfrutar de la vida. Porque no voy a negar, disfruté muchísimo esa etapa de mi vida. ¿Qué haces ante la noticia de la muerte? Nada. Llorar. No te atajes, en serio. No te atajes el llorar. Me acuerdo que cuando nos dieron la noticia de que mi papá había fallecido, no lloré. Supongo que porque estaba en shock. Pero pasó todo el día, estábamos en el hospital, nos dieron la noticia, volvimos a mi casa, nos acompañaron mis tíos, estábamos ahí y llegó el momento de que todos vayan a sus casas y nos quedemos, ¿no? En ese momento se fueron todos, quedamos mi hermana, mi mamá y yo, y fue cuando es como mi sensación fue tener la noticia, se hizo toda una nube de situaciones, emociones, no lloraba, era como que me envolvía en energía, se fueron todos y fue como que esa nube cayó, ¿ok? Y me quedé así y dije, permiso. Fui a mi habitación y empecé a llorar, llorar. Lloré muchísimo y no podía parar, así que no te atajes el llorar, porque es necesario, porque repito, nadie puede atajar un corazón roto. Así estuve varias semanas, varios meses, hasta hoy sigo llorando por un montón de cosas, por momentos lindos, momentos malos, momentos tristes, momentos felices, pero lloraba por todo. Y obviamente es normal. Y hay que permitirse sentir, porque sí, pasaron 3 años, pero nadie puede negarte que sientas lo que sentís. Morir también es ley de vida, pero te juro que vas a sanar en algún momento. Aunque creas que todo se derrumbó, aunque creas que no vas a salir de ese pozo, porque yo creía que cuando iba a parar de llorar, pero te juro que vas a sanar. Y probablemente vas a volver a quebrarte, porque en realidad la vida se trata de eso, de sentir. Espero que este capítulo te haya acompañado. Sé que son temas complicados, incómodos, pero necesarios para nuestro desarrollo. Repito, son experiencias que todo el mundo tiene que vivirlas. Son duelos diferentes, pero siguen siendo duelos. Son cicatrices que están y van a estar. Contame qué te pareció este capítulo y si estás pasando por algo similar, por algún tipo de duelo o por alguna sensación de pérdida, te mando un abrazo desde acá. Te prometo que vas a estar mejor y lo que hoy te hace llorar va a pasar. Nos vemos en otro episodio. Gracias por escucharme. Gracias por estar acá. Te mando un beso. Te me cuidas. Bye.